Palabras de vida. Una presentación de Ministerios Fuente de Vida. Un programa diseñado para su edificación espiritual, con enseñanzas, mensajes y comentarios. Y ahora con ustedes, el pastor Saulo Villatoro. Hay una fuente inagotable. Qué grata bendición es poder saludarle en esta oportunidad. Le agradecemos su sintonía a su programa Palabras de Vida. Y le recordamos que esta es una presentación de Ministerios Fuente de Vida. Si usted desea comunicarse con nosotros, conmigo personalmente, usted me puede llamar al número 510-384-6242. Si le interesa recibir copia de algunos de los programas, de los temas que hemos presentado, sencillamente denos una llamada o déjenos su nombre y su dirección en un texto y con mucho gusto se lo estaremos enviando. Y la palabra de vida para hoy la encontramos en Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Estamos estudiando una serie de temas bajo el título Doctrinas Paralelas. Hemos estudiado acerca de los falsos pentecostales, también llamados Solo Jesús. Les comentábamos acerca de los falsos testigos de Jehová y ahora queremos hablarles acerca de otro grupo pseudo cristiano llamados los Santos de los Últimos Días, que también reciben el nombre de mormones. La Iglesia de los Santos de los Últimos Días tiene 3 organizaciones principales. Número 1, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuya sede se encuentra en la ciudad de Salt Lake City, Utah. Número 2, Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuya sede se encuentra en Independence, Missouri. Y número 3, Iglesia de Cristo, Lote del Templo, cuya sede se encuentra en Bloomington, Illinois. Esta pseudoiglesia fue formada en 1830 por un hombre llamado José Smith.
Y la autoridad de esta secta en este orden es el Libro de Mormón, el libro Doctrinas y Convenios y Perla de Gran Precio. Todos estos escritos supuestamente por José Smith. Y la Santa Biblia. También incluyen como autoridad las revelaciones dadas a los oráculos vivos. La teología de esta secta es politeísta, esto es, adoran a más de un Dios. Ellos dicen que los seres humanos son hijos de dioses y los fieles llegarán a ser dioses. Según ellos, Adán es el Dios de este mundo. Ellos atraen adeptos de una forma muy especial. Demuestran una práctica de amor en la organización social. Cooperan y ayudan a los demás. Demuestran sinceridad y mucho celo misionero y una alta moralidad de parte de sus miembros. Y por supuesto, motivan a la gente a la prosperidad material. Este grupo se llama a sí mismo los Santos de los Últimos Días. Sin embargo, mucha gente les apodó en tiempos pasados los mormones, ya que basan sus creencias en el libro del mismo nombre. Hoy en día ellos aceptan también este nombre, ya no le es ofensivo. Y en el celo misionero que ellos proyectan, los hombres le dedican 2 años gratuitamente a esta obra en cualquier parte del mundo y costean sus propios gastos hasta donde sea posible. De esta manera se han establecido en colonias en México y en otros países. Desde la fundación de la iglesia en 1830 con solamente 6 miembros, han llegado en la actualidad a varios millones de miembros. El susodicho Libro de Mormón, según se relata, se le presentó el ángel Moroni a José Smith, quien había vivido en aquella misma zona hacía unos 1400 años. Mormón, el padre de Moroni, había esculpido en planchas de oro la historia de su pueblo. Después de conseguir las planchas de oro y los lentes, José Smith, sentado detrás de una cortina, le dictó a un amigo la traducción. Después le devolvió todo a Moroni. Esta obra se publicó en el año 1829 con el título de Libro de Mormón. Este libro afirma que contiene la historia de los pobladores del hemisferio occidental. Dice que el Edén donde Dios puso a Adán estaba en Norteamérica, en lo que es ahora el estado de Missouri, y que después del diluvio el arca reposó en los montes de Asia y aquellas tierras fueron pobladas por los descendientes de Noé. También cuenta que Jesucristo, después de su resurrección, visitó este hemisferio, les enseñó el evangelio a sus habitantes y fundó una iglesia. Al igual que otros grupos religiosos, los mormones tienen una historia complicada en torno a la raza humana. Hace ya algunas décadas, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días enseñaba que serán personas blancas y encantadoras. Una frase tomada del Libro de Mormón. Hasta la década de los 70, la Iglesia también restringió la participación de los miembros negros en rituales importantes y prohibió a los hombres negros convertirse en sacerdotes, a pesar de la evidencia de que habían participado más plenamente en los primeros años de la iglesia. Estas son algunas de las cosas que debemos apuntar acerca de esta secta pseudo-cristiana. Número 1. En 1838, José Smith afirma que le dijeron en una revelación que la iglesia debería llamarse la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los miembros de la Iglesia del Nuevo Testamento fueron llamados santos, como lo vemos en Hechos 9:32, Efesios 2:19, razón por la cual los mormones se llaman a sí mismos santos de los últimos días. Número 2. El mormonismo tiene 4 libros escritos en las obras siguientes: el Libro de Mormón, que es otro testamento de Jesucristo y que afirma ser un registro de los tratos de Dios con los habitantes de la antigua América desde el año 2000 a.C. hasta el año 400 después de Cristo. El libro Doctrinas y Convenios, que ya hemos mencionado, la colección de revelaciones y declaraciones inspiradas dadas para el establecimiento y la regulación de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, de 1830 después de Cristo hasta 1978 después de Cristo. La Perla de Gran Precio. Esta es una selección de las revelaciones, traducciones y escritos de José Smith. Y la versión King James de la Biblia. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios en la medida en que ésta está traducida correctamente.
También creemos que el Libro de Mormón es la palabra de Dios. El número 3. La Iglesia de los Santos de los Últimos Días enseña que a medida que la Biblia se ha transmitido a lo largo de los siglos, ha sufrido la pérdida de muchas partes claras y preciosas. Los mormones creen que la Biblia es la palabra de Dios en la medida en que se traduce, como ya mencionamos, correctamente. Y que la forma más confiable de medir la precisión de cualquier pasaje bíblico no es mediante la comparación de diferentes textos, sino mediante la comparación con el Libro de Mormón y las revelaciones modernas. La King James Version es la Biblia oficial en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, aunque ha sido anotada al pie de la página de una manera que interpreta el significado para complementar las doctrinas de la secta. Número 4. El Libro de Mormón enseña que solo los tontos dicen que la Biblia es suficiente y que no se necesitan otras escrituras. Dicen ellos: necio, eso dirá. Una Biblia, tenemos una Biblia y no necesitamos más que Biblia. Esto dice el libro de Nefi 29:6. El Libro de Mormón contiene muchas similitudes lingüísticas con la Biblia de King James, incluyendo pasajes enteros duplicados palabra por palabra. Por ejemplo, el Libro de Mormón contiene 19 capítulos de la traducción de King James de Isaías en su totalidad. Número 5. La Iglesia de los Santos de los Últimos Días suscribe la doctrina de la revelación continua. Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que ahora revela, y creemos que aún revelará muchas cosas grandes e importantes relacionadas con el reino de Dios. Los mormones creen que tal revelación apostólica es inspirada, pero no infalible, y puede reemplazarse la revelación previa, incluida la que se encuentra en sus escrituras. El único autorizado para presentar una nueva doctrina es el presidente de la Iglesia, quien, cuando lo haga, lo declarará como una revelación de Dios. Y esto será aceptado por la primera presidencia de la Iglesia y el quórum de los 12 apóstoles, y luego será sostenido por el cuerpo de la Iglesia. Número 6. A diferencia del trinitarismo cristiano, esto es, un Dios existente en 3 personas, los mormones creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 dioses separados. También creen que el Padre y el Hijo tienen un cuerpo de carne y huesos, tan tangible como el del hombre, pero que el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino que es un personaje espiritual. Según José Smith, cuando Adán se formó a imagen de Dios, era una imagen física y no moral. Dios el Padre fue una vez un mortal que vivió en una tierra, murió, resucitó, se glorificó y creció hasta su estado deificado. Según Smith, hay un Dios sobre el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es el Padre literal de todos los hijos espirituales, incluidos Jesús y el Espíritu Santo, cuya divinidad se deriva de los padres. Número 7. Según el mormonismo, todo en el universo, incluido Dios, se rige en última instancia por leyes y principios eternos trascendentes. En la enseñanza de esta secta, todos los hijos del Padre, incluidos los humanos, poseen el mismo potencial para convertirse en dioses, como el Padre, Jesús y el Espíritu Santo, ya que son de la misma especie. Cada espíritu humano alguna vez existió como una inteligencia divina antes de convertirse en hijos espirituales del Padre. Número 8. Antes de la creación, los espíritus humanos eran literalmente hijos de padres celestiales. Aunque sus espíritus fueron creados, la inteligencia esencial de esos espíritus se considera eterna y sin principio. En un consejo familiar, Dios el Padre le dijo a los niños espirituales que, de acuerdo con su plan de salvación, tendrían que abandonar su hogar celestial, tomar cuerpos humanos y ser probados antes de poder progresar a la divinidad. Satanás rechazó este plan y quería implementar uno que hubiera implicado la pérdida de la agencia moral. Jesús se opuso a Satanás y le ofreció un plan alternativo en el cual tomaría forma humana y viviría una vida sin pecado para que sus hermanos y hermanas espirituales pudieran convertirse en dioses. Creo en ti, Jesús, en lo que haces en mí. Yo te creo
Los mormones creen en una salvación universal para todos de la muerte. Esto es a lo que se refieren cuando hablan de salvación solo por gracia. Pero después de que el cuerpo se reúne con el espíritu, los humanos van a diferentes lugares. Esta secta habla de la gloria celestial. Según ellos es el nivel más alto del reino celestial para los mormones casados, que han guardado todas las leyes y mandamientos celestiales. Esto es a lo que se refieren con vida eterna. El reino celestial inferior es para mormones solteros, que vivieron una vida digna y fueron buenas personas, incluidos los cristianos, que no tuvieron la oportunidad en la tierra de escuchar y aceptar el mormonismo. Las personas en este grupo inferior no pueden convertirse en dioses. Gloria terrestre. Este término se refiere a que el reino terrestre es para mormones indignos y buenas personas que sabían sobre el mormonismo en la tierra, pero lo rechazaron hasta después de su muerte. El reino celestial es para las personas malvadas que rechazan el mormonismo, experimentarán sufrimiento y dolor por sus pecados. Es similar a la versión cristiana del infierno, solo que no es eterna. ¿Y qué dice el mormonismo acerca del infierno? Le llaman oscuridad exterior. El infierno es para Satanás, los demonios y los hijos de perdición. Por ejemplo, aquellos que niegan el Espíritu Santo después de recibirlo. Y surge la pregunta, ¿creen los mormones en la Trinidad? Al igual que los otros grupos que hemos estudiado, los falsos pentecostales o Nueva Luz y los testigos de Jehová, los mormones, como señala el erudito en religión Gerald McDermott, en 1844, José Smith profetizó contra la Trinidad diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas separadas. ¿Y qué es lo que piensan los mormones de nuestro Señor Jesús? Ellos creen que Jesucristo fue el Hijo espiritual primogénito del Padre Celestial y una Madre Celestial. Jesús luego progresó a la deidad en el mundo espiritual. Más tarde fue concebido físicamente en el vientre de María, como el literal Hijo unigénito del Hijo de Dios en la carne. Un aspecto vital de la teología de los santos de los últimos días y su diferencia más obvia del cristianismo tradicional es la creencia de que Jesucristo es un ser individual separado de Dios, el Padre, en cuanto a corporeidad y sustancia. Los mormones no aceptan la frase en el credo de Nicea que describe al Padre y al Hijo como de una sola sustancia. Entonces, ¿en cuántos dioses creen los mormones? Por lo menos en 4. La enciclopedia del mormonismo enseña que hay una madre en el cielo, que es como el Padre Celestial en gloria, perfección, compasión, sabiduría y santidad. Dios, dicen ellos, es plural. Y esto nos hace concluir que el mormonismo es politeísta, esto es, adoran a varios dioses. Y otra pregunta importante que debemos hacernos es, ¿son cristianos los mormones? La respuesta tajante es no. En muchos puntos claves, la creencia mormona se declara contraria a la ortodoxia cristiana. En la enciclopedia El árbol que Dios plantó, escrita por su servidor, hacemos los siguientes comentarios. Es interesante notar que también hay bastante parecido entre el mahometanismo y la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Origen. Ambos grupos se basan en la revelación angelical a sus fundadores. Mahoma de parte de Gabriel, que según él es el Espíritu Santo. Los mormones proclaman que José Smith recibió en 1823 tabletas de oro de parte del ángel Moroni. Respecto a este tipo de revelaciones, el apóstol Pablo declaró: en realidad no es que haya otro mensaje de salvación. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el mensaje de la salvación de Jesucristo. Pero si alguien les anuncia un mensaje de salvación distinto del que ya les hemos anunciado, caiga bajo maldición, no importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Gálatas 1:7-8. Textos sagrados. Tanto el Corán como el Libro de Mormón contienen innumerables citas de la Biblia, pero pretende ser una revelación nueva y directa. La señora Heather de Walker afirma que el Libro de Mormón contiene más de 10,000 citas que se hallan en las palabras precisas de la versión King James de la Biblia, que se había publicado en 1611.
Sin embargo, pretende ser la traducción de unas tablas de oro que habían estado enterradas desde el año 420 hasta 1823. El Corán dice: Alá, no hay otro Dios sino Él, el viviente, el eterno. No se dormirá ni se adormecerá, a Él pertenece todo lo que está en los cielos y en la tierra. Él es el Altísimo, el Grande. Sura 2:55. Compárese esto con el Salmo 121. Luego añade: no hay criatura que se mueva en la tierra cuya provisión no dependa de Alá. Él conoce su habitación y su lugar de reposo. Todo está grabado en un libro cristalino. Sura 11:6. José Smith recibió una revelación de Moroni después de conseguir las planchas de oro y los lentes. José Smith, sentado detrás de una cortina, le dictó a un amigo la traducción, después la devolvió todo a Moroni. Esta obra se publicó en 1829 bajo el título Libro de Mormón. Por su parte, Mahoma recibió la revelación de Gabriel, la cual fue transmitida por Mahoma oralmente, y aquellos que la escucharon la escribieron en cualquier material que estuviera disponible, incluso hojas secas, huesos de animales blanqueados por el sol y piedras. Se cree que ambos eran analfabetos, o por lo menos su nivel gramatical era muy bajo. Ambos grupos abogan por un gobierno teocrático. En uno se establecería un gobierno civil bajo el gobierno de Dios, teniendo al profeta Smith como presidente. En el otro se tendría también un gobierno civil y al profeta Mahoma como el primer califa, y en años más recientes a los ayatolas. Esta es la misma savia de Nimrod del Imperio Romano y del Papado, un rey sacerdote o Pontifex Maximus. La poligamia. Esta práctica no es solamente aceptada, sino recomendada en los dos grupos. Por supuesto, siendo ilegal en algunos países, los mormones se abstienen de ello, pero esta ponencia sigue siendo parte importante de sus doctrinas. El Corán prohíbe más de 4 esposas. Mahoma tuvo 16 esposas, 2 concubinas y otras 4 más. Sincretismo. Tanto el Islam como el mormonismo niegan la divinidad del Señor Jesucristo. Debemos subrayar el hecho de que Alá no se reveló a Mahoma por primera vez. Los nabateos, los sabeos y los árabes ya lo adoraban desde el año 300 a.C. El dios Luna tenía 3 hijas: Al-Alat, la diosa; Al-Usa, la poderosa; y Manat, la afortunada. Y su imagen era la luna en cuarto creciente. A sus hijas se les llamaba Banat al-Alá, las divinas o hijas de Alá. El árbol que Dios plantó, páginas 117 y 118, escrito por Saulo Viator. Y de esta manera vemos una extraña relación entre tanto el Islam como el mormonismo. Obviamente, tenemos que apuntar que Alá no es el mismo Dios de la Biblia y que los mormones, desde el punto de vista bíblico, no pueden ser considerados cristianos. Al igual que por los demás grupos pseudo-cristianos o sectas falsas, debemos respetar y amar a los mormones, pero debemos cuidarnos de su doctrina, de su levadura, porque estas ponencias tienen como objetivo apartarnos de la verdad eterna del Evangelio. Y no se olvide que esta fue una presentación de Ministerios Fuente de Vida, localizado en el 240 de la calle Leland. Lo esperamos en nuestras reuniones los días martes, los días jueves y los domingos a las 4:30 de la tarde. Mientras tanto, que la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, habite en su corazón hoy, mañana y siempre.